Hola, yo soy Silvina Posniak y en este video, que es la parte cuarta del seminario de Fisiología del Eje Gonadal Femenino, vamos a hablar de pubertad. Antes de comenzar con pubertad, voy a hacer mención de unas definiciones que ustedes tienen que conocer y que también las van a ver en el trabajo práctico y están relacionadas con las alteraciones del ciclo menstrual que hace unos segundos atrás terminaron de ver en la tercera parte de este módulo. Decimos que cuando una mujer atraviesa por ausencia de menstruación durante más de 90 días, se llama amenorrea. Si la paciente refiere que tiene ciclos que son irregulares, es decir, su sangrado es irregular, con periodos de más de 35 días, pero que no llegan a ser los 3 meses, hablamos de oligomenorrea. Si la paciente refiere que sus menstruaciones cursan con dolor, decimos que esa paciente tiene dismenorrea. Y si la paciente refiere que tiene un sangrado que es menor a los 21 días, ustedes recién vieron que en un ciclo ideal son de 28 días, puede ser más o menos algunos días, pero si refiere que es menos de 21 días, hablamos de polimenorrea. Y aquellas mujeres que refieren que tienen menstruaciones abundantes o de una duración mayor a los 7 días, el término al que vamos a referir es la hipermenorrea. Bien, vamos a comenzar con pubertad. ¿Y qué es la pubertad? La pubertad es la secuencia de eventos fisiológicos y físicos que marcan la finalización de la niñez y el ingreso en la adultez. La misma se va a completar cuando se adquiera la capacidad reproductiva debido a la adecuada maduración del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Y esto va a llevar tiempo. Es una transición entre la niñez y la adultez y va a llevar años, que no va a ser de la misma forma en los niños como así en las niñas. Y lo vamos a poder definir teniendo en cuenta los cambios físicos, biológicos, psíquicos y sociales que esta niña o este niño va a atravesar en su desarrollo por la pubertad. La pubertad, como les mencioné antes por la misma definición, es un momento de transición entre la niñez y la adultez, con todo lo que implica y con el proceso que implica. Por lo tanto, van a haber cambios que son muy importantes físicamente, como vamos a ver a continuación, con la aparición de los caracteres sexuales secundarios, cambios fisiológicos desde todos los ejes que ustedes han visto y toda la fisiología completa del organismo que va a ir cambiando en función de la demanda del crecimiento, entre otros. Los cambios psicológicos, con todo lo que implica para alguien que está atravesando un cambio en su paradigma de vida de la niñez hacia el mundo del adulto. Y lo mismo con los cambios psicosociales en la forma de ver y de vincularse con el afuera y también consigo mismo. Por otro lado, la pubertad tiene un componente genético, tiene una relación con el componente genético. Es muy frecuente que uno a las pacientes, cuando queremos preguntar sobre la menarca, que es la primera menstruación, muchas veces preguntamos los antecedentes familiares. ¿A qué edad tuvo la menarca su madre, su abuela, su hermana, las tías? Porque hay correlación genética de estos parámetros, así como también en la menopausia. Y por último, y no un detalle menor, es el alcance de la talla final y de la adquisición de la capacidad reproductiva. En esto me quiero detener porque es muy importante entender que si bien en la pubertad logramos el desarrollo del eje hipotálamo hipófiso gonadal con capacidad reproductiva, no estamos hablando en un concepto psicosocial y psicológico, sino meramente físico y orgánico. Ahora vamos a ver en un ratito el alcance de la talla final que se correlaciona con los estadios de Tanner, que son los estadios descriptivos de los caracteres secundarios tanto de la niña como del niño.
Bien, hasta llegar a la pubertad, la niña va a pasar por distintas etapas. Luego del nacimiento, el descenso de los esteroides placentarios va a generar un aumento de los niveles de ambas gonadotrofinas que va y puede persistir hasta los 2 años aproximadamente en la vida de una niña. El segundo periodo, el periodo posterior, que es el prepuberal, se va a caracterizar por una marcada inhibición del sistema. Es decir, el mecanismo inhibitorio que va a controlar la secreción del GnRH en esta etapa de reposo relativo es conocido como el mecanismo de inhibición intrínseco del sistema nervioso central, que va a involucrar a neuronas que van a utilizar el ácido gamma aminobutírico, el GABA, como neurotransmisor potencialmente inhibitorio. Para que se reactive el eje, para que se inicie la pubertad en una tercera etapa, es necesaria la reactivación del sistema con el incremento de la secreción pulsátil del GnRH, con lo cual se va a generar un interjuego entre los impulsos inhibitorios que genera el GABA y los impulsos facilitadores en los que van a intervenir otros aminoácidos, en este caso excitatorios, como el aspartato y el glutamato, y otros péptidos a nivel hipotalámico, como por ejemplo el neuropéptido Y. La activación puberal de la secreción de GnRH no va a ser solamente y meramente controlada por influencias neuronales. También se ha visto que en la eminencia media las neuronas del GnRH se encuentran íntimamente conectadas con células de la glía y también del epéndimo y que van a compartir una relación funcional, ya que estas células pueden estimular la secreción del GnRH mediante una secreción parácrina, es decir, célula a célula, dependiente de diversos factores, como son los factores de crecimiento, y estos van a tener un rol también importante al momento de disparar el gatillo para la pubertad. En esta diapositiva podemos observar en el lado izquierdo el periodo infantil con los impulsos inhibidores que mencioné previamente sobre las neuronas productoras de GnRH con poco estímulo de los impulsos excitatorios y a su vez el comienzo de la pubertad en el lado derecho con impulsos inhibidores en mucha menor cantidad sobre las neuronas productoras de GnRH y los impulsos excitatorios que van a poder generar el gatillo hacia la pubertad. Ahora bien, en esta diapositiva podemos observar que hay dos flechas que son importantes, tanto la genética como el ambiente. Un poco lo que habíamos hablado anteriormente, que la genética correlaciona con el momento de la pubertad, por eso es importante preguntarlo en el interrogatorio, en la anamnesis al paciente, pero a su vez es muy importante saber en qué contexto está ese o esa paciente. Si ese niño o esa niña tienen una buena nutrición, si tienen buena exposición solar, cómo es ese ambiente psicosocial en el cual se está desarrollando para poder saber si va a tener una pubertad adecuada. ¿Cómo se produce la reactivación del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal en una niña? Bueno, para esto vamos a necesitar tres componentes principales. Las neuronas hipotalámicas especializadas, productoras del péptido liberador de gonadotrofinas, el GnRH, que se sincronizan y funcionan en red, dando origen al generador de pulsos de GnRH, que es nuestro primer componente. Estas neuronas, que liberan GnRH en forma episódica al sistema porta hipotálamo hipofisario, van a ser recibidos por los gonadotropos pituitarios, que es nuestro segundo componente, es decir, las células gonadotropas, que van a responder sintetizando y liberando en forma pulsátil también LH y FSH hacia la circulación sanguínea periférica. Y nuestro tercer componente, que son las gónadas, los ovarios en la mujer, en respuesta a las gonadotrofinas y a un complejo sistema de regulación autócrino y parácrino, van a producir esteroides sexuales y péptidos gonadales que regulan el sistema mediante los mecanismos ya por ustedes conocidos de retroalimentación negativa y positiva, solamente este último en la mujer.
Bien, en esta diapositiva podemos evidenciar esquemáticamente cómo es la reactivación del eje hipotálamo hipófiso ovárico. Las neuronas del gen RH, influenciadas por todos los núcleos e incluso por la eminencia media, como acabo de mencionarles, van a estar influenciadas para poder secretar la hormona liberadora de gonadotrofinas, la cual va a ser de forma pulsátil a través del sistema porta. Luego, una vez que llega al área gonadotropa de la hipófisis, van a secretarse las gonadotrofinas LH y FSH hacia la circulación sanguínea. Y esto va a generar, tanto en las células de la teca como en las células de la granulosa, la esteroidogénesis con la concomitante producción de estrógenos y progesterona y de otros péptidos como inhibina. Y esto va a poder producir los feedbacks que ustedes ya han visto en las partes previas de esta clase. Ya hemos dicho que dentro de la regulación hipotalámica en las neuronas del gen RH van a estar inhibidas las neuronas por ciertos componentes como ya dijimos el neuropéptido I, el GABA, también el CRH, los opiáceos y la misma progesterona, estrógenos y también dopamina. Y cuando hablamos de estimulación hemos mencionado al glutamato, a los estrógenos, también a las catecolaminas y ahora vamos a hablar de las quispeptinas. ¿Y quiénes son las quispeptinas? Las quispeptinas son unos neuropéptidos pertenecientes a la familia de péptidos codificados por el gen KIS, que está localizado en el cromosoma 1, y que va a actuar uniéndose al receptor acoplado a la proteína G denominado GPR54. La quispeptina es el más potente estimulador del sistema GnRH, es esencial para la activación prepuberal e indispensable para el desencadenamiento de la pubertad. Se observaron severos trastornos reproductivos en relación a la inactivación del gen, con un claro síndrome de hipogonadismo hipogonadotrófico que llevó en el año 2003 a descubrir a las quispeptinas y todo el funcionamiento que de ellas dependían. Bien, en esta diapositiva podemos ver gráficamente cómo a nivel hipotalámico las neuronas productoras de quispeptina van a influenciar positivamente a la neurona de GnRH con la secreción de este último, estimulando al área gonadotropa y las gonadotrofinas secretadas por la glándula pituitaria van a estimular a las gónadas y luego estas, con el feedback que ustedes ya conocen y que vieron durante este seminario, van a estimular, en el caso, por ejemplo, de un feedback positivo, a la neurona productora de quispeptina o también inhibitoriamente a la misma neurona y esto va a tener un efecto a nivel del GnRH. Algunos términos que quiero que ustedes empiecen a familiarizar cuando hablamos de pubertad son los siguientes. La gonadarca va a ser el periodo de activación del eje hipotálamo hipófiso gonadal. La telarca la vamos a conocer como la primera manifestación del comienzo de la pubertad en las niñas, es decir, el desarrollo mamario. Es el primer signo donde yo puedo ver que la niña empieza a tener su pubertad. No hay que confundirlo con la adrenarca, que no está relacionada con la activación del eje hipotálamo hipófiso gonadal y se debe a un incremento de la secreción de andrógenos de origen adrenal y lo que va a traer como consecuencia es la aparición del vello pubiano, que en aproximadamente un 15% de las niñas puede anteceder a el desarrollo mamario a la telarca. Generalmente la puberca, o sea, el aumento del vello pubiano se da junto con el desarrollo mamario la telarca. Y por último, un concepto que tienen que saber es la menarca, que simplemente es la primera menstruación por la que va a pasar la niña y que ocurre durante el desarrollo puberal y es un acontecimiento tardío. Puede generarse de al año y medio o a los 2 años de la telarca.
Bien, en esta diapositiva podemos observar los llamados estadios de Tanner. ¿Y qué son los estadios de Tanner? Que es tanto para la niña como para el niño. Son una ayuda que tenemos los médicos, las médicas y pediatras, sobre todo, para poder evaluar en qué momento de la pubertad se encuentra aquel niño o aquel niña. En este caso, tenemos en los estadios de Tanner de la niña hasta llegar al estadio 5, que es la mama adulta con el vello púbico de una mujer adulta, pasando por y empezando desde el estadio 1, donde nos encontramos en un estadio prepuberal, donde no hay tejido glandular, no hay tejido mamario palpable, solo el pezón que protruye. Y la areola no está pigmentada como lo podemos ver aquí. En el estadio 2 se palpa el tejido mamario y lo que se observa es la areola y el pezón ya protruyen juntos y es la etapa que consideramos del botón mamario. El estadio 3 de Tanner se caracteriza por un crecimiento mayor de la mama y la areola con la pigmentación de esta y el pezón ha aumentado de tamaño. El estadio 4 es donde existe mayor aumento todavía de la mama, con la areola más pigmentada y sobrelevantada, por lo que se observan tres contornos, que es el pezón, la areola y la mama, y concuerda con el momento de la menarca en la mayoría de las niñas. Ya el estadio 5 vemos la mama de tipo adulta, en la cual solo el pezón protruye y la areola tiene el mismo contorno que la mama. Les mencioné al comienzo de este video que uno de los objetivos primordiales y cambios más importantes de la pubertad es el alcance de la talla. Y a esto me voy a referir en las próximas diapositivas. Uno de los momentos donde se puede evidenciar el mayor crecimiento que tienen tanto la niña como el niño con respecto a su altura es en lo que llamamos el estirón puberal, el cual es siempre secundario a los eventos hormonales puberales. En las niñas puede observarse antes del desarrollo mamario, es decir, antes de la telarca, mientras que en los varones siempre se presenta a posteriori del crecimiento del volumen testicular, es decir, que lo vamos a correlacionar tanto en el niño como en la niña en distintos estadios de Tanner. Para valorar el índice de crecimiento puberal utilizamos por un lado el pico de velocidad de crecimiento y por otro la ganancia puberal total. El tiempo total de estirón puberal es prácticamente igual en varones que en mujeres y es aproximadamente entre 4.1 y 4.5 años. La ganancia total de estatura durante el estirón puberal en los varones es entre 25 y 30 centímetros y en las mujeres entre 20 y 25 centímetros. Otro de los signos que ayudan mucho a los pediatras a poder saber en qué momento de transición se encuentra aquel niño o niña es evaluando con una radiografía de mano izquierda la edad ósea. La edad ósea traduce la maduración del esqueleto a través de los estadios de osificación en una secuencia que permite valorar la progresión, si es adecuada o si hay alteraciones, y tiene directa relación con la talla, con el peso y con la pubertad. Fíjense en este caso, donde está la línea roja con un círculo, donde se ve el pico de crecimiento puberal que coincide justamente con la aparición del hueso sesamoideo. Es un signo patognomónico cuando queremos ver si hay desarrollo puberal tanto en la niña como en el niño. Es una diapositiva muy interesante, ya que hasta ahora mencionamos todos los cambios por los cuales una niña y un niño atraviesan para poder llegar a la pubertad, y para esto mencionamos que era muy importante el aporte nutricional. Para eso, el GNRH, las neuronas hipotalámicas que secretan GNRH, van a estar influenciados por nada más y nada menos dos
hormonas que ustedes han visto ya previamente en el seminario de páncreas y tejido adiposo. Estos son el neuropéptido I, un agente orexígeno muy potente que estimula también la secreción de insulina y el almacenamiento de grasas, y también la leptina, que es una poderosa hormona que va a contribuir de manera predominante en la homeostasis energética y que también habíamos mencionado en el seminario de tejido adiposo que podía y que colaboraba con la fisiología reproductiva. Tiene sin lugar a dudas una acción central a través de la supresión del neuropéptido Y y la estimulación concomitante del eje hipotálamo hipófiso gonadal para que pueda llevarse a cabo la pubertad. En esta diapositiva pueden observar cómo la leptina va a inhibir al neuropéptido I y entonces desbloquear la acción que tiene el neuropéptido I sobre el GnRH para que la pubertad pueda llevarse a cabo. Dado que los niveles de leptina reflejan la cantidad de grasa corporal y esta es la traducción hacia el hipotálamo para poder dar la señal de que las reservas son adecuadas, aquellas mujeres en situaciones de extrema delgadez y con anomalías menstruales, como puede ser en los trastornos de la alimentación, como es la anorexia nerviosa, o incluso en atletas, esta alteración menstrual con oligoamenorrea o amenorrea podría deberse a el descenso de los niveles de leptina más allá de un determinado umbral por debajo del cual se interrumpiría entonces la reproducción.